Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de segundo martes eh, que organizamos desde CAPS Consultores. Eh, Hoy nos vamos a ocupar de un tema que realmente es apasionante, que tiene que ver con charlar un poco sobre un tipo de conversaciones en particular que suelen darse no solo en las empresas, sino que también eh, pasan la vida en general y que son conversaciones difíciles. Yo voy a comenzar a compartir pantalla, ¿sí? Como para ir introduciéndonos en el tema. Cuando ustedes estén viendo la pantalla, les pido Sí, ya me se ve. digan si se está viendo. ¿Se ve? Sí, Alicia Scovassi levantó la mano. ¿Es porque está por hacer alguna pregunta o fue un acto sin querer? Es que estoy intentando poner en formato presentación, por alguna razón no lo toma. A ver, ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy en la oficina, no puedo poner mi cámara. Bueno, buenas tardes a todos entonces. Bueno, mi nombre es Adriana Samar, yo soy psicóloga, pertenezco al equipo de CAPS Consultores y como les decía recién, vamos a conversar un poco sobre un tema apasionante que es el tema de conversaciones difíciles. ¿Mm? Yo elegí esta foto para iniciar este encuentro, porque en definitiva, hoy vamos a ver, vamos a interactuar, digamos, sobre un tema realmente apasionante, como les decía, que está relacionado con el lenguaje, que es esta capacidad humana que tenemos y que es tan potente y de alguna forma también nos diferencia del resto de las especies. Si hay algo que realmente nos diferencia es esta capacidad de hablar y de comunicarnos. Y nuestra vida transcurre desde que nacemos hasta que nos morimos a través de conversaciones. Desde que somos muy pequeños, en realidad aprendemos a hablar para pedir lo que necesitamos. Nuestros padres nos crían a través de conversaciones. Por otro lado, nosotros a su vez educamos a nuestros hijos, transmitimos valores, transmitimos cultura, eh, y en distintos tipos de conversaciones, la verdad que se generan guerras y también a través de las conversaciones, cuando están bien llevadas, se llegan a acuerdos de paz. ¿Qué es lo que intentamos transmitir con esto? Que desde lo más pequeño de nuestra existencia hasta lo más grande se da a través de procesos conversacionales, que son mecanismos sociales muy potentes y que de alguna manera esa potencia, la potencia radica en que a través de las conversaciones nosotros somos capaces no solo de transformarnos a nosotros mismos, sino también de transformar a los demás, ¿no? Y por lo tanto transformar la realidad. Tienen, por supuesto, un poder enorme. Lo que nosotros vamos a ver en este encuentro, con lo cual yo les pido que ustedes vayan haciendo las preguntas o comentarios que consideren necesarios. Nos vamos a enfocar en un tipo de proceso conversacional, como decíamos hace un ratito, que son las tradicionalmente llamadas conversaciones difíciles. Por otro lado, vamos a puntuar algunas particularidades de este tipo de conversaciones. Vamos a identificar las situaciones más usuales que se dan en las familias empresarias y por qué tienen un valor estratégico este tipo de conversaciones. Y me voy a permitir compartir con ustedes algunas sugerencias para llevarlas adelante. Me voy a apoyar en algunos autores que creo que han
hecho desarrollos muy interesantes al respecto. Obi, Sí, sí, sí. ¿Alguien habló? Perdón, había escuchado una voz. Y me voy a permitir hacer algunas sugerencias para llevarlas adelante en un marco de armonía, que genere una transformación positiva, o sea, que generen crecimiento. ¿Por qué puse crecimiento entre paréntesis? Porque no siempre las conversaciones son situaciones agradables. O sea, a veces generan dolor, generan emociones un poco difíciles, pero ayudan a crecer y a transformar los espacios en los que nosotros estamos. Yo les voy a pedir ahora, no precisa que lo compartan, digamos, en este espacio, pero simplemente a modo de ejercicio, si cada uno puede pensar una conversación difícil que hayan tenido alguna vez en la vida. ¿Mm? Entiendo que cada uno de nosotros, si trata de pensar en alguna conversación difícil que haya tenido en la vida, suelen ser de los más variados. Yo esta pregunta la suelo hacer con bastante frecuencia en las familias empresarias, y lo que les voy a compartir ahora son las respuestas que usualmente me han ido dando integrantes de familias empresarias a lo largo de los años. Es por orden, digamos, de ocurrencia. ¿Con qué frecuencia van apareciendo? A ver, un segundo, porque por alguna razón no pasa. Ahí está. El primer tema que los miembros de la familia plantearon es la dificultad muchas veces de poder comunicar o hablar sobre el fallecimiento o la enfermedad grave, por ejemplo, de un ser querido. ¿Mm? Fue lo primero que dijeron la mayoría. Evidentemente el tema de la muerte y la enfermedad es algo que a la gente le impacta muchísimo. El segundo lugar es poder comunicar o hablar a alguien acerca de que una relación terminó. Este es el segundo motivo. Cuando hablamos de que una relación se terminó, fueron trayendo ejemplos de todo tipo, desde una situación de pareja, desde la desvinculación de un miembro de la familia dentro de la empresa, la finalización de la amistad por alguna cuestión importante que esas personas hayan considerado. El tercer punto estaba relacionado con todo lo que tiene que ver con pedir disculpas. ¿Mm? Parece que nos cuesta pedir disculpas reconociendo los errores propios. Este es el tercer motivo por el cual las personas, las familias empresarias, han planteado que les ha resultado difícil encarar una conversación. Disculpen, alguien tiene el micrófono encendido. Yo no sé si los demás lo estoy escuchando. Hola, quería hacer un pedido. Hola, buenas. Quería pedirte un móvil. Hola. Para Río de Janeiro. Adriana, tenés el micrófono abierto ahí. Hola. Estoy escuchando voces. Y no estoy psicótica. Bien. Perdón, Adriana, yo creo que vos Sí. podés mutear a todos desde ahí, como sos A ver, administradora del grupo, creo que vos podés ¿puedo mutear. tomar esa decisión en forma unilateral? ¿Cómo hago? Estoy viendo a ver de qué manera poder hacerlo. igualmente ya se muteó la persona que... Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. La cuarta situación que apareció, que aparentemente genera muchas dificultades en las conversaciones, es hablar de dinero. Hablar de dinero en un sentido amplio, con cuestiones que por ahí pueden impactar desde el punto de vista, inclusive desde el punto de vista patrimonial, o decirle que no a alguien, por ejemplo, un amigo que viene a pedirnos dinero prestado. Ese era un ejemplo que vieron con bastante frecuencia, ¿no? Cuando viene alguien a decirnos que necesita dinero y nosotros le tenemos que decir que no.
Otra cuestión, otro tema difícil es hablar sobre sexualidad. El tema de la sexualidad apareció con bastante frecuencia también como un motivo que genera bastante incomodidad, por ejemplo, cuando los padres o las madres tienen que hablar sobre sexualidad con sus hijos. Lo han traído. Y en sexto lugar, apareció cuando hay que expresar deseos en el cual nosotros estamos como que intuimos que nuestro deseo difiere con el deseo del otro. Es cuando habría algún tipo de incompatibilidad en ese sentido. Entonces hacemos un repaso. Fallecimiento o enfermedad, terminar una relación con alguien, pedir disculpas asumiendo que nos equivocamos, o sea no simplemente pedir perdón, sino con cierta autocrítica, hablar de dinero, hablar de sexualidad, Sí. expresar deseos cuando se incluyen que son... Sí, es muy probable que esté un poco más. Te digo, pasame después bien más o menos las dimensiones que tiene y te digo, porque para que te des una idea, nosotros alquilamos hace un mes una portería, no sé quién está era un alquilando. monoambiente con Patricia balconcito Petrelli al está hablando. contrafrente y lo que tenía cocina independiente, ¿no? No era kitchen. Y ¿Quién la está alquilamos en alquilando? 110 en Belgrano, Amenábar y Amenábar y Olazábal. Patricia, Así que Patricia, A ver, voy a... lo que pida, las ¿Alguien me siglas diga que pida cómo el puedo hacer propietario. Esta silenciar a chica, por todos? ejemplo, tenía una amiga que era que tiene un departamento de 2 ambientes nuevo acá. Bueno, creo que ahora vamos a dejar de escuchar la negociación del alquiler de alguien que no sé quién es, pero bueno, seguimos entonces. Pero justo era una Discúlpenme. conversación difícil, así que venía. Esa sí que es difícil, ¿eh? Por lo menos está contemplada dentro de lo que habíamos hablado, que es Sí, hablar de renegociar dinero. contratos de alquiler es difícil, sí. Muy bien, estamos en tema. Bien, seguimos entonces. Esto fue parte del chequeo que veníamos haciendo, digamos, con las familias, de qué es lo primero que se les dispara a los miembros de las familias empresarias cuando tienen que pensar en esta pregunta que yo les hice al inicio recién, de decir, bueno, a ver, ¿por dónde pasan las conversaciones que más dificultad nos genera encarar? Bien, encarar este tipo de conversaciones, por lo general, disparan un considerable nivel de afectación. O sea, ¿qué es lo que significa cuando nosotros hablamos de afectación? Que nos generan emociones que nos disparan cuando nosotros podemos pensar, bueno, a ver, ¿qué le digo? O sea, yo siento un motivo de malestar en alguna situación y lo que primero pensamos es decir el qué palabras uso. ¿Sí? En segundo lugar, el cómo se lo digo, de qué manera establezco esa conversación. En tercer lugar, por ejemplo, si vale la pena. Las personas se preguntan mucho si conviene o no conviene encarar esa conversación. Lo que disparan por lo general estas conversaciones básicamente es un centro importante de incertidumbre. Lo que produce esa duda con respecto a la conversación es no saber exactamente, no tener una información lo suficientemente clara de cómo no solo se va a desenvolver la conversación, sino cómo va a terminar. ¿Qué es lo que va a pasar después? Entonces, obviamente, la reacción más habitual que nosotros solemos tener es evitarlas, o es poner excusas. Nunca hay tiempo, en realidad no lo encuentro nunca, o le mando un mensaje y no me contesta, y nos vamos llenando de excusas para no encarar ese momento que por supuesto es difícil, o por lo menos nosotros consideramos difícil. Cuando yo les hice la pregunta a estos miembros de la familia, ¿qué era lo que ellos sentían antes? Sabemos que produce un nivel de afectación, hay emociones en juego que a nosotros se nos dispara. Las respuestas fueron rondando, yo utilicé esta matriz que es la de Robert Plutnik, que la verdad se las recomiendo, es muy interesante, digamos, para poder identificar emociones personales,
o aquellos que trabajan en consultoría, poder utilizarlos también con sus clientes, y aparecieron emociones vinculadas al temor, más suave, al miedo, e inclusive al terror a abordar ciertas conversaciones con los miembros de la familia. En segundo lugar, pudieron identificar cuestiones vinculadas más al enojo, a la furia, la bronca que a veces se tiene con respecto a ciertas situaciones. Y el tercer eje, el tercer pétalo, digamos, de emociones que más aparecieron, tenían que ver con estas sensaciones más vinculadas a lo anticipatorio, a estar alertas, que están vinculadas con la excesiva ansiedad. ¿Mm? ¿Qué pasa con las emociones en el durante y el después? Obviamente dependían en gran medida de cómo se llevaban adelante esas conversaciones. O sea, en la medida en que esas conversaciones podían llevarse de una manera asertiva, con cierto nivel, digamos, de escucha, ese tipo de emociones se iban transformando y generando en emociones de mayor alivio, de sensación de aprobación, inclusive en algunos casos, por ejemplo, de sorpresa, pero sin tener la sorpresa como algo negativo, sino de haber escuchado cosas que por ahí no se esperaban. Esta matriz es muy interesante porque lo que nos pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno le pregunta a la gente qué siente antes, por ejemplo, de ir a conversar con alguien, no siempre estas emociones están del todo claras. Nosotros tendemos a decir, no, lo que pasa es de que yo lo que quiero es que el otro, e identificar la emoción en sí, es un trabajo. Y a veces realmente nos pasa que nos confundimos las emociones. No es un ejercicio sencillo, a veces estamos como muy desapegados de estas cuestiones en este mundo, en donde en realidad no nos entrenan tanto para identificarlas. Bien, ¿qué es una conversación difícil? En definitiva, yo acá me apoyo en dos autores que son Douglas y Stone, que ellos tomaron dos aspectos que, por lo menos desde nuestra perspectiva, son muy interesantes, y es de que una conversación difícil es una conversación en la que nosotros tengamos que hablar de algo que nos resulta incómodo, porque el tema en sí es difícil. Y la otra cuestión es cuando nos resulta difícil porque en realidad la interacción con el otro es difícil. No siempre existen estas dos cosas. Entonces nosotros podemos llegar a tener una situación en donde, por ejemplo, hablar, yo siempre digo, hay familias que se llevan bárbaro, pero hay temas que son muy incómodos. Hay familias que, por ejemplo, no tienen ninguna dificultad en hablar sobre la muerte, pero cuando nosotros estamos en una reunión grupal y le preguntamos cuánto gana cada uno, no pueden hablar de dinero. A nosotros nos pasó hace muy poquito, digamos, en un proceso con una familia que son muy audaces con algunos temas que ellos suelen trabajar, pero en definitiva sobre dinero no se habla. Entre hermanos no saben cuánto cobraba cada uno, porque en este caso era el padre el que manejaba discrecionalmente el tema del dinero. Entonces, en este ejemplo puntual, la muerte, que puede llegar a ser un tema tremendo para otra familia, en esta familia no era un problema. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no hay un dificultómetro que diga qué tema es difícil o cuál no. Por ejemplo, en una pareja en donde la interacción está complicada, hablar, por ejemplo, de sexualidad puede ser un tema sumamente sencillo, pero hablar de amor y hablar de compromiso suele ser un tema tabú. Entonces, estas cuestiones, ¿qué es lo difícil o qué es lo fácil? Es algo que está determinado por nuestra historia, por nuestra personalidad, por cómo nosotros
tendemos, digamos, a interpretar ciertas cuestiones. Hay un libro que yo se los recomiendo, que es de Clara Coria, que es una psicóloga argentina, que se llama El sexo oculto del dinero, que ella aborda de una manera maravillosa por qué, por ejemplo, a las mujeres nos cuesta muchísimo hablar de dinero dentro del ámbito laboral, nos cuesta muchísimo más negociar nuestros honorarios, el sueldo y demás, a diferencia de los varones. Y esto de alguna forma está estructurada en cuestiones de orden cultural. Entonces, volvemos a este punto. ¿Qué es lo que convierte a una conversación en difícil? Y el tipo de relación que nosotros tenemos con ese tema. Más allá de que, por supuesto, hay cuestiones que son más usuales. Con respecto al tema de las interacciones, si uno tiene una relación absolutamente fría, por ejemplo, entre un padre y un hijo, un tema en una empresa familiar que podría llegar a ser absolutamente sencillo de abordar, como la relación entre ellos es una relación distante o puede estar cargada con un conflicto de larga data, lo que convierte en difícil esa conversación es la dificultad en la interacción. Hay familias en donde esto se da en forma conjunta, o sea, el tema es difícil y además las relaciones están complicadas. Entonces, abordar esas situaciones tiene una doble complejidad. Esto no habla de por sí del resultado de la conversación. Después vamos a hablar de esto. Pero bueno, en síntesis, las conversaciones se vuelven problemáticas de acuerdo a las perspectivas personales. O sea, yo no me animaría a decir, hablar de la muerte es más difícil que hablar de dinero. Por lo menos esa es la experiencia que nosotros vamos teniendo con las familias empresarias. Entonces sabemos que hay temas, o sea que no hay temas fáciles ni temas difíciles, no hay interacciones fáciles o difíciles en forma, digamos, de estereotipos, sino que hay personas que tienen historias personales, hay relaciones que tienen cierto tipo de historias más complicadas y que de alguna forma van determinando cómo esa conversación se va a desarrollar o va a ser evitada. Eso depende de cada uno. Dicen los que saben y que estudian a fondo este tipo de conversaciones, las que ya son de por sí estas características o las que en el medio se tornan demasiado dificultosos, que hay como tres niveles, tres asuntos para ir revisando en una conversación. El primer asunto, que es lo que por lo general dispara el tema, es donde uno más pierde tiempo de la conversación, es llevar el tema acerca de quién dijo qué cosa, cuándo la dijo, qué es lo que hizo, qué es lo que dejó de hacer, por qué lo hizo, qué pasó, qué es lo que se tiene que hacer, y por lo general se pierde bastante tiempo en este tipo de conversaciones, y están enfocados en la situación, digamos, del tema. Yo siempre doy un ejemplo. A mí me pasa, yo hace algunos años había trabajado bastante con parejas, y a mí me sorprendía cuando las parejas llegaban a consulta porque estaban probablemente de la hora de sesión 40 minutos discutiendo sobre quién le sacaba la yerba del mate o quién era el que dejaba la ropa adentro del lavarropa durante 2 días y agarraba olor a humedad, ¿no? Entonces se ocupaban todo el tiempo de la sesión haciendo esas descripciones de las distintas situaciones que generaban esas discusiones, ¿no? Y uno se quedaba como pensando, ¿no? ¿Por qué se le daba tanto interés a esa cuestión? Un segundo nivel de la conversación tiene que ver con los sentimientos, que este punto es absolutamente diferente al que yo les conté hace un rato, cuando vimos la matriz de Plutnik. Aquí implica hablar sobre los sentimientos fuertes que están involucrados en la conversación y cómo manejarlos. Es un nivel más evolucionado, porque a veces lo que pasa es de que en realidad nosotros ni nos percatamos de que hay emociones de fondo. Simplemente vemos una conducta de una persona con la cual nosotros necesitamos charlar y lo que vemos es de que o nos clava el visto, nos gostean, como dicen los chicos ahora, o nos evitan y no sabemos qué es lo que pasa ahí.
Esta segunda dimensión implica una identificación de la emoción que está puesta en juego cuando uno tiene que hablar. Y se suele hablar poco de las emociones. Yo les diría que se suele hablar cada vez menos, aunque creamos que en realidad ahora estamos en un momento en donde uno expresa muchísimo la emocionalidad. En realidad yo me permito dudar de eso, entiendo que hay como ciertos niveles un poco más superficiales, y en lo que respecta a los sentimientos que subyacen, digamos, sobre todo en el ámbito laboral, de aquellas cosas que nos pasan cuando nosotros estamos trabajando y particularmente trabajamos en una empresa familiar, son bastante difíciles de identificar y de manejar. Pero lo que hay que saber es que siempre están. Y al intentar ocultarlos o negarlos, muchas veces en realidad irrumpen con más fuerza. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? Cuando de pronto en alguna situación, dentro, por ejemplo, de una empresa, encontramos un padre y un hijo a los gritos por un tema, que es un poco como yo les decía recién con el ejemplo del mate o de la ropa dentro del lavarropas en una casa, que uno dice, ¿tanto lío? ¿Por qué? ¿De qué están discutiendo en realidad estas dos personas? ¿Por qué están tan enojadas? ¿Se dan cuenta que están totalmente enojados los dos y que están hablando en un nivel de voz demasiado alto? ¿Tienen registro de eso? Con, aquí, por ejemplo, yo el otro día me estaba acordando de un caso que nosotros estamos trabajando también, en donde un padre permanentemente hablaba de que no confiaba en mis procesos, no confiaba en ciertos procesos en donde participan sus hijas e hijos. Y en realidad lo que no podía expresar, lo que no podía identificar era que sentía miedo. Miedo a un montón de cosas, que después se fueron charlando. Abarcar esta dimensión es absolutamente clave en una conversación. Y el tercer punto, que no me parece menor para nada, es de que otro de los asuntos que siempre suelen quedar solapados en las conversaciones tienen que ver con la identidad. O sea, en toda conversación, y muchísimos más en las difíciles, se pone en juego algo de nuestra autorrepresentación. O sea, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con un superior, con un jefe o en cualquier otra conversación que ustedes imaginen, esto que el otro me está diciendo, ¿qué está diciendo de mí? El resultado de la conversación, de lo que nosotros vayamos charlando, ¿va a indicar si soy una persona competente o no en lo que yo hago? O como puse ahí, que es algo que decía mucho una hija con respecto a la relación con su hermano en la empresa. ¿Soy un cero en la izquierda? Decir, soy un cero a la izquierda, hacerse esa pregunta, es decir, ¿soy algo, significo algo en esta empresa? Identificar qué aspectos de la identidad se movilizan en la conversación permite de forma clara distinguir cuáles son, si esas inquietudes son racionales o no y cómo responder a estas. Yo recién también me estaba acordando de un ejemplo en una empresa en donde una de las hijas, que ya era bastante adulta, que estaba en posición, digamos, de ser una futura socia con muchas capacidades, había sido designada como encargada de logística. Pero existían varios comentarios y por lo tanto también fue de alguna manera abordada por el jefe de recursos humanos con respecto a esta designación por parte de la familia, en donde se ponía en juicio, en tela de juicio, los motivos de su selección, dándole a entender que en realidad ella había quedado como jefa de logística porque había seducido al jefe. Entonces, ella en un momento, y disculpen la palabra, decía, bueno, ¿qué es lo que están diciendo a mí? ¿Qué es lo que creen de mí? ¿Que soy una puta? ¿Que me acuesto con el jefe para poder llegar a este empleo? Hay cosas que tocan fuertemente estos ejes de la identidad. Entonces repasemos.
sobre lo que pasó, qué es lo que pasa con el tema, qué es lo que pasa con las emociones del juego y qué es lo que dice esa conversación mientras va ocurriendo y el resultado de la conversación acerca de quién soy yo en ese punto. Bien, esos tres eran los tres asuntos. Ahora yo les muestro esta foto. Esta imagen, hay un joven, viene alguien a hacerle una propuesta y él contesta así: me encanta tu idea, avancemos. ¿Qué ven ahí? ¿Qué se ve en esa imagen y en eso que está diciendo esa persona? Si uno va a conversar, hacerle una propuesta. El mensaje es uno, pero la actitud corporal, el lenguaje no verbal es totalmente indiferente. Justamente, acá Silvia también dice, ¿no? Una apatía. Hay como una inconsistencia entre lo que se dice y lo que esta persona transmite corporalmente y eso que no la estamos escuchando. ¿Por qué traigo este aspecto también en particular? Porque cuando uno va a encarar una conversación con otro, el tema es a qué le creemos. O sea, a qué parte de la conversación le creemos. O sea, hay cuestiones que nosotros vamos a decir, hay cuestiones que tienen que ver con el tono de voz que uno utiliza cuando va a conversar, y hay otras cuestiones que tienen que ver con la postura corporal que uno va teniendo, digamos, en el marco de la conversación. Hay algunas estadísticas, yo les traje una que en realidad me parece una de las más importantes, que dice que solamente el 7% de lo que uno dice en términos de palabras genera un impacto en las conversaciones. El 38% es la postura corporal. O sea, cómo tengo ubicado mi cuerpo en el momento de la conversación. Y un 55%, fíjense la potencia que tiene el tono de voz para darle intensidad y profundidad a lo que uno dice. A veces realmente se pierde mucho de vista esto. De hecho, ustedes, digo, a través de experiencias personales, ya sea porque las han atravesado, si es que son miembros de empresas familiares o se hacen actividades de consultoría, podrán observar que cuando hay algunos conflictos, dificultad de comunicación entre los miembros de la familia, es muy usual que además de las conductas de evitación para hablar sobre ciertos temas, el déficit esté puesto en qué tono de voz se utilice para decir las cosas. Entonces, yo voy a usar, por ejemplo, algo que también me permito, porque es como muy cultural nuestro, que es el uso del boludo, ¿no? Una cosa, y esto nosotros lo escuchamos un montón, que es decir, bueno, che, no seas boludo para hacer las cosas. Y otra cosa es que uno le grite a otro con agresividad exactamente esa misma palabra, con un tono agresivo y aparte en una postura corporal de ataque. El sentido de lo que nosotros estamos diciendo cambia diametralmente. Entonces, justamente en esa ida y vuelta de las conversaciones, tener en cuenta estos aspectos, además de esos tres que nosotros veníamos charlando, no es una cuestión menor. Fíjense los puntos que uno debería al menos ir teniendo en cuenta cuando necesite encarar una conversación. Entonces, el punto aquí es hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Yo puedo determinar el o los asuntos puestos en juego en la conversación que deseo tener? Es la primera pregunta que uno debería poder hacerse. ¿Cuál es el tema de fondo? ¿Cómo estoy en mi relación, en la interacción con ese otro con el que tengo que trabajar? Si es una relación uno a uno, porque a veces esto se da de manera grupal. Entonces, poder hacerse esta pregunta, preguntarse acerca de las emociones,
no dándolas por hecho de que en realidad no hay emociones en juego, sino asumiendo que las hay, poder nominarlas, poder pensar si es pertinente o no hablar de cómo uno se siente con respecto a una situación, son todos componentes que de alguna manera ayudan a estructurar una conversación que uno quisiera encarar y por alguna razón está difícil hacerlo. ¿Cuál es la reacción natural? Las cosas que uno por lo general suele escuchar, y por qué las tratamos de evitar. La primera es que solemos autoconvencernos de que hablar sobre el problema puede empeorarlo más que resolverlo. Ejemplo, yo estoy acompañando un proceso con una empresa ya de tercera generación que están teniendo algunos problemas de dispersión accionaria muy importantes. Ellos tienen la fantasía de que empezar a hablar sobre este tema va a desencadenar un aluvión de pedido por parte de los socios para vender sus partes accionarias. Entonces no tocan el tema, pero en el medio el tiempo va pasando y siguen haciendo nuevos integrantes familiares, hay divorcios, fallecimientos, donaciones de acciones y demás, y la situación va empeorando cada vez más. Segundo aspecto, a veces no queremos sentirnos mal ni hacer sentir mal a otros. Ejemplo, un padre que tiene 2 hijos, tiene uno de los hijos que hace mucho tiempo que está trabajando en la empresa y naturalmente este hijo se autopercibe como siendo el sucesor. Claramente este hijo no tiene condiciones y tampoco podría llegar a desarrollarlos en corto plazo para hacer una sucesión del liderazgo, y el padre está pensando claramente en su hermano para hacerlo. El padre lo sabe hace mucho tiempo, pero le cuesta tomar el tema porque teme hacer sentir mal a su hijo, porque aparte el hijo que aspira a asumir su rol tiene rasgos impulsivos, pero por otro lado, el padre todo el tiempo habla de que no quiere hacer sentir mal al hijo, que quiere ver cómo armar la reunión para que su hijo no se sienta mal y demás, el que va a recibir la noticia. Pero lo que él no puede registrar es de que con lo que no puede en este momento tramitar adecuadamente es la culpa terrible que él siente como padre de tener que elegir. Entonces, a veces hay un doble componente. Nosotros tendemos a adjudicarle a los demás una emoción, que en definitiva no sabemos si va a ocurrir efectivamente en este caso, pero nos cuesta detectar las propias. Este es otro motivo. Tercero, a veces evitamos la posibilidad de tener que escuchar cosas sobre nosotros mismos que no queremos escuchar. O sea, le hacemos un habla a las conversaciones, no queremos hablar, porque en el fondo sabemos que podemos salir complicados en la conversación. Ejemplo, una familia también que tiene sus... tienen que abordar el tema remuneración. Claramente, hace un rato largo que nosotros venimos planteando la necesidad de charlar sobre estas cuestiones y se viene dilatando el asunto. ¿Cuál es el tema de fondo? Que en realidad los miembros de la familia están cobrando sueldos muy, pero muy por encima del mercado. Si este tema queda puesto sobre la mesa, lo que va a acontecer es de que esto va a quedar puesto sobre la mesa y lo van a ver otros miembros de la familia, y necesariamente yo entiendo que es posible que van a tener que acomodar las remuneraciones y van a tener que plancharlas durante un tiempo. Y lo que estos miembros de la familia no quieren es que eso ocurra. ¿Sí? ¿Alguien está haciendo alguna pregunta? Bien. Hola. ¿Hay alguien? Yo disculpen porque no los estoy viendo. Bien. El cuarto punto es de que tememos las consecuencias y la reacción del otro. Ejemplo, un hijo al cual el padre le puso absolutamente todas las fichas para que sea su sucesor, acaba de recibirse,
de una licenciatura en administración, y en realidad el padre está esperando que él se incorpore en forma inmediata. Pero este joven no quiere incorporarse en forma inmediata, quiere hacer una experiencia para irse a vivir por lo menos 1 o 2 años en el exterior. Este hijo no está pudiendo encontrarse con su padre para plantearle esto. ¿Pero por qué? Como yo siempre digo, el temor no es sonso. Él lo que está viendo es de que tiene una hermana que en un momento hizo esto y está viviendo, digamos, en el exterior, y el padre se enojó muchísimo con su hermana, diciendo que tenía una falta de compromiso con el proyecto empresario, y prácticamente la excluyó, digamos, de todo un proceso de planificación sucesoria de liderazgo. Entonces este hijo, que hoy necesita hablar con su padre y plantearle un poco cuál es la idea que él tiene, como él de verdad quisiera trabajar en la empresa, pero no ahora, teme que el padre lo deje afuera, que lo excluya y que lo trate de una persona con falta de compromiso. Entonces también le va dando vueltas a esta posibilidad de, sí, de hablar con el padre. Y esta conversación en algún momento va a tener que ocurrir, porque el padre a todo esto está absolutamente ilusionado con que su hijo va a ingresar a corto plazo. Y acá pueden pasar 2 cosas. O se establece la conversación, o en realidad va a pasar algo que a veces sucede bastante, que es que el hijo se va a quedar callado y va a empezar a trabajar en la empresa del padre, resignando realmente una experiencia que para él es muy importante. Y eso es el nacimiento de un punto de frustración muy importante que, por lo menos yo como psicóloga, me ha tocado encontrarme bastante en las historias de algunos jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes y que están, digamos, en empresas familiares, más por destino y por obligación que por producto, digamos, de un proceso de desarrollo personal. Bien, ¿qué es lo importante? Acá tomo una frase de Eduardo Press que a mí me parece muy interesante, y que dice que aunque muchas personas temen sentarse a conversar, sigue siendo la forma adecuada realmente para crear un ámbito de confianza, para trabajar la confianza, para tratar los asuntos por más difíciles que sean. Y más aún, dice Eduardo Press, cuanto más difíciles, más impone el encuentro. O sea, cuanto nosotros más estamos evitando la conversación, hay un punto más importante, por lo menos para nosotros, por más de que el tema parezca una pavada. ¿Qué es lo que sucede por lo general? La transferencia directa de estilos de vinculación de la familia a la empresa. O sea, la familia es una vía para satisfacer nuestras necesidades de cuidado y de reconocimiento. Y la familia y sus estilos conversacionales preceden a la empresa y ejercen realmente una fuerte influencia en el modo en que se conversa en la empresa. Si nosotros tenemos familias que naturalmente en sus sistemas familiares son muy violentos en su forma de comunicar, gente impulsiva, suelen, por ejemplo, todas sus conversaciones ligar a través de la autoexigencia del reproche, es muy raro que nosotros nos encontremos en que ellos funcionen de manera diferente en las comunicaciones en la empresa. Entonces, en una familia en donde había padres súper, hiper exigentes, en donde cuando los niños venían con un 8, el papá le decía, bueno, ¿qué te pasó que no te sacaste un 10? Estos patrones, digamos, de conversaciones también se transfieren en la empresa. Entonces, es posible que esos hijos sientan que nunca es suficiente, o si es una familia que tiende a poner siempre el error afuera, cuando conversan, establecen estos idas y vueltas, digamos, entre ellos comunicacionales, están regidos más por el tema del reproche que otra cosa. Entonces, los mismos integrantes que en un momento fueron niños y que fueron criados con esos patrones en el seno del grupo familiar, se incorporan después a la empresa y no es tan sencillo separar ambos ámbitos ni dejar afuera las emociones vividas a lo largo de nuestra historia familiar. Yo siempre digo que, por ejemplo, si un miembro de la familia comienza un proceso terapéutico o un proceso personal, necesariamente
va a transformar el modo de relación dentro de la empresa. Si dentro de la empresa familiar, alguno de los integrantes, la empresa, por ejemplo, comienza un proceso de coaching para tener conversaciones más efectivas, naturalmente esto se va a transferir a la familia. Nosotros somos uno, no es tan sencillo separar estos patrones por más de que uno tenga esa intencionalidad. Entonces, ¿en qué circunstancias las emociones pueden dificultar o facilitar las conversaciones? O sea, ¿cuáles son los temas más sensibles? Bueno, todo lo que tenga que ver con la transición del liderazgo, o sea, ¿quién de todos va a ser el que va a suceder? Y si no es ningún familiar, ¿cómo lo comunicamos? Este es un tema muy importante. A veces sucede que los dueños de las empresas, los mayores, no están viendo, en realidad, o por una decisión de que no quieren continuar, digamos, con la empresa, tienen que poder avisar, poder tener la conversación con los sucesores, o bien a la inversa, como por ahí ustedes se pueden haber vivido o lo han podido experimentar, que no hay quienes deseen hacerlo. Puede ir de un lado o de otro. Cuando se tienen que tomar decisiones sobre remuneraciones y retribuciones, hablar de dinero, como decíamos hoy, ¿no? Cuando se necesita clarificar los roles y líneas de reporte entre familiares, es otro tema, que es cómo se maneja el tema del poder en la organización. Yo estaba recordando una familia con la que nosotros estamos trabajando, en donde es un grupo de 3 hermanos y cada uno tiene un rol, digamos, dentro de la empresa, pero el hermano menor dijo que él bajo ningún concepto va a aceptar órdenes de su hermano. Pero lo que pasa es que su hermano es el gerente general. Y cuando él plantea estas cuestiones, comienza a hablar de cuestiones de la infancia, de temas de celos de cuando eran chicos. Y uno dice, bueno, ¿cómo introducir estos temas y poder trabajarlos adecuadamente en un marco de salud, ¿no? de crecimiento? Otro tema importante es cuando algún familiar incumple alguna norma y es necesario, en algunas familias ocurre, aplicar alguna medida disciplinaria. ¿Cómo se comunica? ¿Qué medidas se toman? ¿Los tratamos igual o los tratamos diferente? Los aspectos ligados al retiro de los mayores. Yo pocas veces he visto tanta dificultad cuando, por ejemplo, hay personas mayores dentro de la empresa que se resisten, digamos, al retiro, y es necesario meter de a poco este tema sin que el otro sienta que en realidad los están borrando del mapa, ¿no? Que quieren, dicen, a veces uno escucha esto, creo que es bastante común, de decir, bueno, ahora resulta que no valgo nada y todo el mundo quiere que yo me vaya. Esto de dejar de sentir que uno tiene un lugar en ese sistema. La otra es el momento de evitar el ingreso o desvincular a familiares. Son conversaciones absolutamente difíciles que hay que poder planificar teniendo en cuenta un poco de los puntos que veníamos charlando hace un rato. ¿Qué es lo que uno no tiene que hacer con las emociones puestas en juego en las conversaciones? Básicamente, no hay que negarlas, que es distinto a evitarlas. Hay gente que dice, no, yo la verdad no tengo ningún problema cuando tengo que hablar de este tema, del otro. Después, naturalmente, se nota mucho pasaje psicosomático en personas que no pueden registrar, digamos, las emociones. Un ejemplo, bueno, yo soy el responsable en esta familia de brindar seguridad. Soy el que está encargado siempre de contener a todo el mundo. Si yo no le doy lugar para también sentir miedo o sentir vulnerabilidad, esto tiene costos. Y además genera charlas menos honestas. Las otras cuestiones es minimizar. Pueden escuchar en alguna conversación, bueno, no llores o no te sientas enojado, no es para tanto. ¿Qué te pasa? ¿Estás histérica hoy? ¿Por qué estás tan enojada? Tranquilízate. La otra, no entender los matices de las emociones. O sea,
poder diferenciar, por ejemplo, el temor a hacer algo del sentir terror o mucho miedo que implica una parálisis frente a una situación. Las emociones tienen graduaciones, no es todo lo mismo. ¿Sí? Vieron que ahora es muy habitual escuchar, bueno, te amo, te odio, casi con una misma, se fueron perdiendo los matices de las emociones. Lo otro que es clave en las empresas familiares es no preguntarnos por el origen de una emoción. Ejemplo, un accionista en una empresa muy importante que se negaba absolutamente a firmar siempre los libros en las asambleas. O sea, siempre tirando un pelotazo en contra, como decían en la familia. Y en realidad, el día que se empezaron a preguntar acerca del origen de esa emoción, había una serie de hechos que tenían como 20 años, en la cual simplemente la persona, con sentirse reconocida en ese lugar, un pedido de disculpas, a veces, es capaz de reparar absolutamente una conducta de algún miembro de la familia que aparece como... tienden a empezar a catalogar a la gente dentro de los sistemas familiares. Y lo otro es juzgarlas. ¿Sí? Ejemplo, les pasa a muchos varones adultos, que no se permiten sentir miedo porque les parece que está mal, o emocionarse. ¿Sí? Entonces, con las emociones hay que poder ver qué es lo que pasa con cada una de estas cuestiones. Yo, a modo de ejemplo, les traigo acá un caso de una empresa de un área de una industria muy dura, digamos, una empresa que hoy es un consorcio de primos, ya están en su tercera generación y hay 2 linajes familiares diferentes. Lo que pasaba en esta familia. Ninguna regla de transparencia les alcanzaba. O sea, permanentes cruces entre los 2 linajes, cuestionamientos por quién usaba qué cosa, cuándo. Los parientes que estaban, un gerente de un linaje que está en un área en particular le vivía pidiendo informes al de la otra área, siempre con desconfianza absoluta en los pedidos más mínimos de detalle. Entonces la propuesta fue trabajar un poco por qué era lo que estaba pasando esto, para generar un encuentro para identificar el problema y poner sobre la mesa las emociones en juego. Y apareció básicamente la desconfianza. O sea, desconfiar del otro, tener miedo que el otro nos perjudique, que nos estafe, que se quede con alguna cuestión que no le corresponde. Y salimos a buscar en encuentros con los miembros de la familia que trabajaban en la empresa, cuáles ellos creían que era el origen de esta falta de confianza entre los socios actuales. Y fue muy, muy interesante porque apareció una situación de traición entre los fundadores, que eran sus abuelos, por la distribución accionaria hacía prácticamente 40 años atrás. Este asunto se puso sobre la mesa, se permitió clarificar a unos y otros linajes, partes del linaje, de cuál era la historia que cada uno contaba. Porque en cada uno de los linajes, frente al mismo episodio de distribución accionaria que se había hecho a propósito de la creación de la sociedad, tenían una versión diferente de qué era lo que había ocurrido. Y ese día se habló de eso. Esa conversación, que fue bastante dura, pero que ubicó como el origen, digamos, de la desconfianza que siempre se tuvieron, digamos, hasta la actualidad, generó realmente un intercambio muy interesante. Y fue posible que ellos anuden estas emociones que venían sintiendo, que en realidad no las habían experimentado por sí mismos, porque no había existido ninguna situación en estos últimos años real, concreta, que pudiera generar esa desconfianza. ¿Sí? Era algo que les llegaba, en esto de las historias que a nosotros nos van contando en las familias acerca de quién es el otro, y cómo esto de alguna manera condiciona la relación, la interacción que hay dentro de las familias empresarias. Este ejemplo me parece interesante para poder compartírselo. Bueno, ¿qué es lo que se sugiere para poder encarar las conversaciones? El primer punto es preguntarnos ¿para qué queremos hablar? O sea, ¿cuál sería ese propósito? ¿Para qué yo necesito tener esa conversación? ¿Qué
lo que espero lograr y cuál sería el resultado? Acá hay que prestar mucha atención a la base emocional del propósito, más allá de lo que yo quiero hablar. Hay que ser honesto con uno mismo en este sentido. Si yo, por ejemplo, estoy muy enojada con otra persona, con la que tengo que hablar, por ejemplo, con mi hijo, a veces el propósito es hacerlo sentir mal. Sí. Te llamo que estoy escuchando un Zoom. Hola. Ah, perdón. O bien que mi propósito sea que el otro entienda, que se dé cuenta que yo tengo la razón. Ese no es un verdadero propósito. ¿Sí? Uno a veces va con el propósito de que el otro me dé la razón, de yo tener la razón y tratar de convencerlo de que lo mío es lo que vale. Ese no es un propósito para una conversación difícil. Una conversación difícil, el propósito tiene que ser también escuchar al otro a ver qué es lo que tiene para decir. Después las intenciones de nuestro interlocutor o los interlocutores de los que están del otro lado, o sea, ¿qué suponemos nosotros que el otro, cuál es la intención del otro? ¿Qué me imagino? ¿Cuál será su posición? ¿Qué evidencias tengo, sobre todo de lo que yo me imagino y si es efectivamente verdad? Hay personas que cuando van a una conversación van pensando en una supuesta agresividad del otro, que el otro va a venir a tratar de perjudicarnos. Entonces, el modo en que yo voy a esa conversación es un modo más bien defensivo. Más que una conversación es un ataque. Antes es arrancar y ir, como digo yo, con los tacones aguja y hundir el taco hasta el fondo, cosa de ganar todo lo que puedo en esa situación. Entonces, si yo pienso que, por ejemplo, mi padre no me valora, por eso no termina asignando nuevas responsabilidades, y yo tengo eso en la cabeza y asumo que es así, previamente lo que va a ocurrir es de que voy a ir desde un lugar, puede ser de mayor agresividad o directamente ya medio apachuchado porque pienso que en realidad ya de por sí no va a tener valor lo que yo voy a decir. El tercer punto es identificar los botones de activación personal. O sea, ¿cuáles son los botones de mi personalidad que por lo general me activan? Todos tenemos frases, gestos o aspectos que nos activan emocionalmente. Ejemplo, cuando uno llega con cierta necesidad de hablar y empieza de alguna forma trabajar activamente y a nivel emocional, y el otro te dice, che, tranquilízate. O quiero saber si hay un compromiso de verdad, o comenzar a mirar para el otro lado. Nosotros en algunas interacciones, por ejemplo con algunas familias, nos dábamos cuenta que cada vez que el padre decía algunas cuestiones que dejaban entrever que ese padre no confiaba en sus hijos, había 2 de los hijos que empezaban a mirar por una ventana. Ahí se genera una activación, o mirar el celular. Hay gente, a mí por ejemplo, un botón de activación que me molesta mucho es estar en una conversación con una persona que para mí es algo importante y que esa otra persona esté mirando un celular. A mí me genera, hay que tener conciencia de esto. También hay botones que no solamente tienen que ver con lo negativo, sino que hay personas que para manejar alguna conversación y llevarlo de alguna manera a ganar al otro, saben que uno puede llegar a ser sensible a los halagos, entonces te halagan en el medio de la conversación hasta que a veces la otra persona pierde el verdadero motivo por el cual había ido a charlar. Hay que prestar con mucha atención a estos botones de activación. Y después evitar las conciencias anticipatorias, que es un punto de la psicología cognitiva conductual que plantea que si yo voy armado con una fantasía de que va a ir bien la conversación, es altamente posible que esto ocurra. Pero si yo me voy con otro tipo de percepción, en donde digo, bueno, esto va a estar difícil, vamos a pelear mucho, es altamente posible que eso también ocurra. Entonces hay que poder darse por lo menos el beneficio de la duda.
¿Se entiende? ¿Vamos hasta aquí? Y por último, poder hacerse una pregunta de acerca de quién es el interlocutor, quién es el que está del otro lado en realidad, que es distinto que preguntarse acerca de las intenciones. O sea, ¿quién es el que está del otro lado? ¿Cuáles son sus necesidades y sus miedos? ¿Y qué soluciones nosotros creemos que va a proponer? A veces, por ejemplo, los jóvenes van con algunos planteos hacia los mayores en las empresas familiares llenas de nuevas innovaciones, y lo que se ve es la resistencia del adulto. Yo siempre digo que está bueno que en estas conversaciones uno pueda preguntarle, por ejemplo, a los mayores si hay algún temor que tienen al respecto. Y por lo general se desencadenan historias, los mayores van contando historias en donde han tenido episodios anteriores en la historia de la empresa que les ha ido muy mal económicamente, o que han quedado atrapados en situaciones, no sé, con los bancos, y eso genera una marca. Cuando los adultos pueden hablar de estas marcas, de estas historias, de la historia familiar, también generan otro tipo de cercanía con los jóvenes, y los jóvenes pueden empatizar un poco más. Y por otro lado, los adultos se muestran menos rígidos, ¿no? Como mostrando también sus vulnerabilidades. Entonces, uno empieza a charlar, empieza a interactuar con el otro y a visualizar a los interlocutores más bien como un compañero, un par, digamos, con el que hay que pensar soluciones en conjunto. Las conversaciones, por lo general, son un acto de colaboración con el otro, en donde no se trata tanto de hablar, sino de aprender a escuchar. Les cuento otro caso, como para ir promediando un poco este encuentro, que es el caso de Juan José, que es un joven de 23 años, que era nieto del fundador de la empresa. Su padre y su tío también trabajaban en una empresa familiar del rubro de insumos agropecuarios, una empresa muy grande en donde Juan José se postula para asistente de logística, pero sin embargo, y a pesar de quedar en la terna con una muy excelente evaluación por parte de una consultora externa, su tío y su padre evitan incorporarlo y evitan en un principio la conversación. O sea, él se da cuenta que había tenido un muy buen desempeño, y cuando quiere ir a hablar con sus tíos y su padre, se daba cuenta que nunca tenían tiempo, ¿no? Eligieron a otro. ¿Qué era lo que este padre y este tío decía? Bueno, no, lo que pasa es que el puesto de logística es un puesto muy rudo, yo no creo que vaya a andar. Juanjo no tiene carácter para tratar con los transportistas. Mejor, si se postula en algún momento, podría llegar a desempeñarse en un cargo de administración. ¿Cuál era el tema de fondo con Juan José? Es que tenía rasgos afeminados. Y de lo que no podían explicar, no se podía hablar, era de esto. El padre y el tío no querían que Juan José se metiera en un ambiente en donde él iba a tener que trabajar con un rubro bastante duro, como es la negociación con los transportistas. Yo entiendo por unas dificultades por parte de su tío y de su padre, que es gente muy patriarcal y muy machista, y por otro lado, pudieron en un momento poder transmitirle que ellos temían de que Juan José la pasara a morir, porque el rubro en donde él iba a trabajar es un rubro de mucha discriminación. Cuando este tema se pudo poner sobre la mesa y se habló de esto, Juan José le pudo decir a su padre y a su tío que esto, por lo cual ellos temían, él lo vive todos los días en todos lados, y que él estaba dispuesto a pasar por esta situación con tal de tener el puesto. Se pudo hablar. Y por otro lado, bueno, él pudo escuchar a sus padres desde un lugar, digamos, de protección, porque si no decía, bueno, ¿qué piensan? ¿Que yo no soy capaz? ¿Que no tengo los conocimientos, no tengo las habilidades competenciales para poder realizar el trabajo? Y no pasaba por ahí, pasaba por otro lado. Y esto se pudo conversar. Esa fue una conversación que llevó bastante lograr llegar no solo a la conversación, sino que cada uno pueda poner de verdad
las cosas sobre la mesa en una charla sincera en un marco de respeto. ¿Cuáles son los efectos, los beneficios que pueden producir tener este tipo de conversaciones? Primero, que mejora, lo más importante, y yo como psicóloga lo tengo que decir, es que mejora el estado psicológico de los integrantes de la familia empresaria y del sistema en sí, porque las personas, cuando tenemos conversaciones pendientes, tenemos problemas, hay una energía que se mete permanentemente en nuestra cabeza, tenemos dificultades para concentrarnos, podemos llegar a tener dificultades para dormir, estamos alterados, nos ponemos de mal humor, disminuye mucho la motivación de una persona que tiene como estos pendientes permanentes para charlar con la familia. Otro efecto positivo que tiene es que aumenta mucho la confianza personal e interpersonal. En la medida en que una persona puede decir qué es lo que quiere, qué es lo que siente, cuál es su visión personal sobre una cuestión, puede escuchar a otro, es un gran, construye mucha confianza, y por lo tanto facilita mucho los vínculos, como dice ahí, se generan vínculos más reales y mucho más sinceros. A nosotros nos pasa con bastante frecuencia cuando hacemos las primeras entrevistas, por ejemplo, para trabajar con familias empresarias, de que al principio dicen que están todo bien, que no hay ningún conflicto. Bueno, uno después va entrando, va conociendo las particularidades, se van ubicando los distintos temas y por ahí ocurre que no es tan así y que hay un cómo sí los vínculos fueran buenos, pero que no tienen tanta entidad, no son reales, digo yo, son interacciones que parecen armadas, y uno no ve a la gente en su eje. Y luego, la otra cuestión es que se toman realmente mejores decisiones teniendo en cuenta no solo el tema del negocio, sino también al desarrollo personal. En este ejemplo que nosotros estábamos charlando recién, en donde yo contaba el caso de Juan José, hubo un beneficio mutuo, porque en definitiva él tenía un excelente currículum, una muy buena evaluación, y aparte él lo deseaba para su desarrollo personal. A veces es cuestión de poner sobre la mesa algunos temores y en función de eso tomar decisiones. Es muy importante, y esto como para ir cerrando, trabajar sobre uno mismo para poder asumir conversaciones con propósito de apoyo y crecimiento. O sea, la tarea inicial que todos tendríamos que poder hacer, y para lo que hay que trabajar, es aprender a conversar con nosotros mismos. Y es una conversación que no es del todo fácil, porque hay que poder reconocer nuestra historia, identificar nuestras emociones, nuestros límites, ser honestos con nosotros mismos y pensar en nuestros deseos personales para también poder pensar en los demás. Aprender a escucharnos en primer término con nosotros mismos, tener ese rasgo de honestidad personal, que a veces es tan difícil de llegar, ¿no? Porque bueno, yo entiendo que es un proceso de crecimiento, es un lugar invaluable para después poder generar un encuentro con los demás, teniendo en cuenta lo que fuimos viendo. Y para terminar, quiero compartirles una frase de Eduardo Galeano que a mí me encanta, que dice que, bueno, que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Reconocer puntualmente de dónde venimos, cuál es la historia de nuestra familia, cuáles son nuestros botones de activación personal y demás, es un gran recurso para poder generar conversaciones que a veces son bastante difíciles. Así que, bueno, yo dejo de compartir pantalla y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para hacer, se van activando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Llegamos tarde, ¿será que...? Parece entonces que la conversación más difícil sería empezar a conocerse uno mismo. Exactamente, muy buena síntesis. Nadie puede tener conversaciones genuinas si no se conoce lo suficiente, porque en realidad es
lo más importante en una conversación es sonar real. Yo lo planteo sobre todo trabajando con familias empresarias y en un momento en donde hay mucha capacitación acerca del coaching, de estrategias para llegar al otro, para ganar y demás. Eso genera algunas estructuras que están como forzadas en las conversaciones. A mí me ha pasado, no sé si ustedes han tenido la experiencia, que algunas personas dejan de creer en las organizaciones cuando cuando los llaman para tener alguna conversación y arrancan con el halago y lo que está bien o demás, y el otro ya lo saben que es una estrategia. Entonces eso le quita, le quita lo genuino. Entonces entiendo que cuando uno se conoce a sí mismo, sabe, insisto, cuáles son sus botones, hay una verdadera intención con el otro, eso llega irremediablemente. ¿Mm? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Digo, ¿qué ocurre cuando uno o varios miembros de la familia, en este marco de consultoría, no consiente a trabajar cuando aparece algo emocional o de la trama familiar? ¿Cómo se hace? ¿Se respeta el tiempo de esa persona? ¿Se trabaja de forma particular con esa persona? Mira, excelente pregunta. Yo me estoy acordando de una familia que estaba justamente haciendo un proceso de protocolo y uno de los accionistas, por una historia realmente con sus argumentos, se negaba a participar del proceso. La estrategia que nosotros seguimos es de poder contener y validar esa emoción. Nosotros no la juzgamos. O sea, si está bien, si tiene razón, si no tiene razón. Para él es suficiente, en este caso, para sentirse como está, y lo que sí nosotros le vamos planteando es de que ese proceso dura varios meses. Entonces, que nosotros empezamos a trabajar con el grupo familiar y con él en particular vamos teniendo encuentros para ver si esa emoción va evolucionando. Con el espíritu de poder incorporar a ese familiar más adelante. Y por lo general se tienen buenos resultados, porque yo entiendo que cuando las personas entienden que hay buenas intenciones, y que la idea es generar una evolución en esos vínculos, nosotros no hemos tenido malas experiencias en este sentido, excepto, insisto, porque a veces nos puede tocar que haya gente con malas intenciones. Y bueno, y ahí no se puede hacer mucho, porque creo que ahí empiezan como a tocar algunas cuestiones de orden ético, ¿no? Bueno, que también nos tocan en nuestra práctica o en las interacciones, ¿no? Con la familia. Acá dice Favela, ¿es mejor tener estas conversaciones uno a uno? O en algunos casos es mejor reunir a la familia con el riesgo de que se convierta en una batalla familiar. Buena pregunta. Siempre viene bien medir un poco cómo viene la mano. Si uno puede pensar en un proceso en donde puede arrancar con conversaciones en forma individual con los distintos miembros de la familia para calibrar, decimos nosotros, ¿no? Para ir testeando un poco en qué anda cada miembro de la familia. Pero hay temas que irremediablemente hay que sentarse en una mesa. ¿Cómo se pueden evitar las batallas campales en la familia? En las conversaciones familiares es estableciendo reglas para la conversación. Un acuerdo. Antes de arrancar, quien coordina la reunión tiene que tener muy, pero muy claro su lugar, cuál va a ser el objetivo y conversar con la familia acerca de cuáles son las normas para poder charlar. Son reglas de interacción, hay un montón de técnicas que uno puede llegar a utilizar, algunas son con alguna moneda, en donde se tienen que pasar, el que no tiene la moneda en la mano no puede hablar, digamos. Eso evita por lo general los monopolistas crónicos, que decimos, ¿no? Porque a veces en las familias hay personas que una vez que agarran el micrófono no lo largan más, y también pasa por estas cuestiones, con la regla de que si nosotros en la coordinación de esa reunión vemos que a alguien le falta el respeto a otro, nos reservamos el derecho de suspender la reunión en ese mismo instante para que sea
retomada en otro momento. Eso por lo general suele funcionar, excepto que sea realmente una familia muy disfuncional, que también las hay, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Pues estamos, yo porque estoy mirando la hora son 20:21, me dijeron que era 1 horita de charla, no sé cómo vienen. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, vamos cerrando aquí. ¿Sí? Nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes y bueno, seguramente nos estaremos viendo en alguna otra reunión del segundo martes. Les agradecemos la participación. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a Gracias, ustedes por la Adriana. participación. Muchas Chao. gracias, Hasta Adriana. luego. Espectacular. Chao, Eduardo. Chao, Chao, chao. chao. Gracias, Besos. saludos. Chao. Muchas gracias, excelente. Bueno, gracias a ustedes. Adiós.